Desde que esto empezó, has escuchado muchas voces diciéndote lo mismo. Diciendo que es fácil contagiarse. Que hay que quedarse en casa. Otras voces también te han dicho cosas como que no pasa nada. Que muy pocos se contagian. Hasta que es un invento. Hoy nos toca hablarte a nosotros. A nosotros que somos la primera línea. A mí que me toca ver cómo llegan todos los enfermos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. A todas horas, todos los días. Nos toca hablarte a nosotros. Y que nos escuchen. Escúchanos. Y nos hagas caso. Haznos caso. Porque lo que estamos viendo es que se están acabando las camas. Se están acabando las camas. Se están saturando las camas. Se están agotando las camas y los ventiladores. Se están agotando los respiradores. En todos los hospitales Públicos Y en los privados. Lo que es real es que si yo caigo enferma, ni siquiera yo tendría espacio para estar en un hospital. Se están llenando. Tal vez yo no podría salvarme ni a mí mismo. Y a mi madre. Ni a mi hijo si estuvieran graves. No tendrían esperanza. Así que si en verdad quieres ayudarnos, entiéndenos. Escúchanos. Haznos caso. No salgas a menos de que sea absolutamente necesario. Para ir a trabajar. O salir a comprar lo esencial para tu vida. si tienes que salir, usa cubrebocas. No te toques la cara con las manos. Lávatelas constantemente. Y guarda distancia con otros. Estando en casa nos ayudas mucho. Porque en tiempos de pandemia, una gripita puede ser algo más complicado. Todos los días atendemos pacientes con sospecha de COVID-19. Algunos pasamos turnos muy largos en el laboratorio procesando pruebas para que tengas un resultado rápido. ¿Tienes miedo? También tenemos miedo. ¿Que si tengo miedo? Claro que tengo miedo, pero yo no tengo opción. Nosotros estamos aquí para ustedes. Incluso sabiendo que más del 13% de los contagiados Son personal de salud. Doctores. Enfermeras. Camilleros. Algunos no lograron recuperarse. Soy de los pocos doctores que corrieron con suerte. Y después de haber tenido neumonía por el virus, hoy puedo contarlo. El 88% de los pacientes intubados en terapia fallecen. No puedo ver a mis hijos para poder cuidarlos. Se descansa cuando se puede, no cuando se quiere. Así que gracias por tantos aplausos. Por tantas porras. Gracias por llamarnos héroes. Pero lo que más necesitamos Es que nos ayudes a hacer nuestro trabajo. Que no te contagies ni contagies a otros. Ayúdanos a cuidarte y quédate en casa. porque no queremos verte aquí. Y créenos, tú no quieres llegar aquí. Y si no escuchas a nadie más, escúchanos a nosotros. Si no quieres pasar a formar parte de las estadísticas, quédate en casa. Nosotros tenemos que ir a ayudar. Tú puedes ayudar quedándote en casa. Ayúdanos. 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 Ayúdanos a cuidarte. Muy buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ya casi a punto de empezar y ya veo que hay muchísima gente conectada. John Miquel, Coquis Cuellar, Vanessa Vidal, Conce Ramírez, Rocío Picasso, Jaide Fuentes. Hay muchísima gente que se está conectando ya para la plática con el doctor Eduardo Fernández. Y empezamos con este video, que es una iniciativa de nuestro hospital para crear conciencia, en donde el doctor Lalo Fernández sale y está dando su testimonio. Y ahorita hablaremos con él de esto. Y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un tema muy interesante con la experiencia de un gran médico, amigo mío, que además es presidente de Medicina Interna del hospital. Y la verdad es que es un gran doctor, pero además de todo, también ya tuvo la mala fortuna de haber padecido esta enfermedad y es interesante ver qué se siente cuando ya la tuviste, pero además qué se siente teniendo este punto de vista como médico y paciente a la vez, porque pues se mezclan muchas cosas y muchos sentimientos que no digo que no pasen en un paciente normal, sino que no sea médico, pero cuando tú tienes ese conocimiento también se vuelve muy complicado. Y esa es una de las cosas que hace muy interesante esta plática. Además hablaremos de muchos temas porque Eduardo es un experto en medicina interna, además es un gran doctor y bueno, ¿quién más que ya lo vivió que pueda explicarnos esta situación? Y entonces agradezco a todos los que están aquí con nosotros conectados. Vamos a mandar a una preintroducción y ahorita regresamos con la...
Pues muy buenas noches, ya estoy aquí con el doctor Eduardo Fernández y hay un montón de gente que te sigue y además ya tienes club de fans aquí, Lalo. Estoy viendo, tienes gente aquí que dice que es el mejor doc. Bueno, hombre, traes aquí buena banda, ¿eh? Aquí está Anabel. Hola, Lalo, aquí está Anabel RB. Alexar, saludos a Alexar. Sonia, hola, felicidades y siempre, gracias. Karina, bueno, tienes un montón de gente, Lalo, y la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte. Ya habíamos tenido esta plática, nada más que la tuvimos en un momento un poco crítico. En un momento en donde empezamos a hacer este contenido para generar pues esta información que para mí es importante que llegue de gente experta como tú y que nos digan a nosotros y nos enseñen a nosotros, porque yo me considero alguien que estaba emprendiendo al ser cirujano, no soy una persona que está en contacto con el COVID más que en ciertos puntos muy importantes, pero muy puntuales realmente, pero tú que sí estás más, tú que sí ves pacientes, tú que yo creo que eres de los primeros que yo oí que tenía pacientes, porque ahorita vamos a platicar de este tema y de que los recibiste casi a bote pronto sin saber y estar tan preparado, porque creo que así nos pasó. Y bueno, me acuerdo mucho también que hablábamos, ¿te acuerdas aquel momento donde hablábamos de esta enfermedad, donde la entendíamos como una enfermedad respiratoria que no teníamos mucha idea? Y esto es importante que la gente lo entienda, porque esto es algo nuevo, ¿no? Y pues te presento, Lalo, Eduardo Fernández, presidente de Medicina Interna del Hospital ABC, fellow del American College of Physicians, un médico internista fabuloso. Lalo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muy agradecido contigo, Pablo, y con toda la gente que está acompañándonos. De verdad me siento muy halagado por todas las muestras de cariño que durante todo este proceso recibí de muchísimas personas, y creo que definitivamente sus oraciones, sus pensamientos positivos fueron una gran herramienta para poderme recuperar y para poder estar ahorita hablando con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, pues gracias a ti, porque pues tú nos vas a alimentar cosas que pues muchos no hemos ni experimentado, mucha gente no sabe o no ha tenido un contacto con alguien que haya tenido esta enfermedad. A veces parece que estamos exagerando los doctores. Y abrí con el video que se hizo en el hospital para generar conciencia, en donde tú sales diciendo esta evidencia y de que ya había sido enfermado. Y por eso también quería platicar, porque ¿qué se siente estar enfermo, Lalo? Pues yo creo que el sentimiento que más prevalece durante todo este periodo es el miedo, ¿no? Cuando llegó la enfermedad, cuando recién estábamos oyendo de que había un nuevo brote de un virus en Asia y que la gente estaba muriendo por allá, lo veíamos lejano. Veíamos como que era un problema local para ellos, y la comunidad médica lo que hacíamos era tratar de hacer un poco de investigación sobre los datos que iban surgiendo en la enfermedad allá. Yo creo que nos pasó un poquito como a la mayoría de las personas, veo que les sigue pasando, que consideramos que no nos va a llegar a nosotros, o consideramos que es algo que no existe en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Cuando empezamos a llegar los primeros casos, pues yo creo que fui de los primeros doctores que tuvo contacto con los pacientes que regresaban de Italia o de Bale. Los primeros casos documentados aquí en México, pues algunos de ellos los recibí de manera directa o indirecta, y como tú bien dices, no estábamos preparados para tener todo el equipo y toda la protección con la que actualmente contamos, ¿no? Me acuerdo que me apaniqué la primera vez que supe que una paciente que había visto recientemente, pues prácticamente me respiró en la cara, prácticamente me tosió en el consultorio, y yo no tenía el equipo de protección, porque era la manera de dar la consulta. Tienes tus guantes, tienes tu protección habitual, pero no una protección tan exagerada como la que tendríamos para esta nueva realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no? Afortunadamente en esa ocasión no tuve la infección, pero estuve una semana aislado en lo que ya se desarrollaban las pruebas y me podía salir la prueba positiva o negativa, y con eso íbamos a tomar decisiones si yo podía seguir trabajando o no. Pero en este inter, pues fueron apareciendo ya los casos de manera más exponencial, ¿no? Cuando caí enfermo, fue un par de semanas después de esto. Pues el primer sentimiento definitivamente es temor, porque no sabes, es como una ruleta rusa, no sabes qué es lo que te va a pasar a ti. Vamos a parar un momento aquí y es a propósito, porque este tema obviamente es el central y es algo pero quiero platicar un poquito. Vamos a hablar como esto es entre amigos y expertos, así lo dijimos, y así es el nombre ¿Te acuerdas tú y yo cuando platicábamos, íbamos a un congreso juntos y hacíamos una broma?
una mala broma en este momento, y la digo así, pero era una broma por no entender la enfermedad. Entendiendo que somos médicos y que ya existía y empezaba esta información, decíamos, ¿qué tal si nos infectamos y nos quedamos aquí en este hotel encerrados? Era una broma muy, muy mala. En ese momento no entendíamos, pero ¿te acuerdas cómo la veíamos la enfermedad en ese momento? ¿Cómo la veías tú? Yo tal vez la veía yo diferente que tú. Pero ¿cómo la veías en ese momento? Porque era muy al principio y apenas empezaban a haber ligeros casos, unos poquititos en México. No, la verdad es que la veíamos como una enfermedad relativamente inofensiva, porque sabíamos las estadísticas que se manejaban por los chinos, en donde pues el 80% de la población prácticamente iba a tener una enfermedad leve. Nosotros teníamos conocimiento de la influenza y pensábamos que era algo mucho más sencillo que la influenza, ¿no? Que de esos, pues un 20% son los que se ponen mal, pero pues nada más es de personas viejitas o con enfermedades, ¿no? Y esa fue la información inicial y pues todo el mundo estaba relativamente confiado de que si te daba, pues no te iba a pasar nada. Que lo peligroso era que le diera a tus abuelos, a tus papás, gente que en teoría tenían mayores factores de riesgo, ¿no? ¿Cuál equivocados estábamos? Porque hoy estamos viendo una realidad completamente diferente en México. Una realidad en donde cualquier persona puede salir afectada con esto y no necesita ser una persona con enfermedades previas para tener una forma grave de la enfermedad. Y eso es un parteaguas que a mí me gustaría que la gente hiciera muchísima conciencia de eso. Hay muchas personas que le están tomando todavía a la ligera y que la realidad es que nadie tiene garantizado que va a sobrevivir esto. Y eso es lo que... Exactamente. Eso es lo que más miedo me dio cuando tuve la enfermedad y cómo fue evolucionando la enfermedad. De acuerdo. Ahora te quiero hacer otra pregunta antes de entrar al tema central, porque para mí es muy importante, porque yo también viví esa experiencia de sentir y tener un contacto directo con un paciente sin estar preparados, porque quiero decirles, y tú sabes perfectamente, que muchísimos pacientes están asintomáticos y contagian. Y que nosotros, pues en la calle no te das cuenta. Pero en el hospital, de repente, ante un procedimiento o una radiografía que estás buscando otra cosa por un control preoperatorio, en mi caso, por ejemplo, de repente ves un pulmón blanco y entonces te pones frío. Porque ya estuviste en contacto tal vez con ese paciente y no sabes qué sucede. Y entonces no sabes si estás contagiado. Y entonces ahora recurrimos a ese aislamiento. Ese aislamiento que ya vivimos tú y yo y que cada quien en su cabeza y los médicos y la gente que tuvimos contacto deberíamos estar haciendo todos. O sea, todos deberíamos aislarnos esos 7 días. Digo, bueno, 7 hasta 14 días si no tuviéramos la prueba. Como una situación responsable, pero el ser humano no es responsable. Tan es así que siente a veces que no le va a pasar. ¿Qué sentiste cuando estabas encerrado? En el primer contacto, justo, ojo, sin saber yo creo que todavía esa magnitud, porque yo me acuerdo de tus palabras, yo me acuerdo cuando nos mandabas esos mensajes, porque yo quiero decirme, ¿sentías síntomas de la enfermedad o no? Sí, es frecuente que la paranoia de tener la enfermedad te lleve a sentir que tienes síntomas. La sensación de opresión en el pecho, la sensación de que te falta el aire. Digo, la fatiga pues ya vivimos con ella, pero un poco más exacerbada tal vez por el estrés, ¿no? Sin duda. Y yo te puedo ahorita asegurar que son síntomas relacionados a ansiedad y hasta puedes tener francos ataques de pánico. Y en aquel entonces no tuve la enfermedad. Me preguntaban, ¿tienes tos? ¿Tienes algo? No, no tengo fiebre, no tengo tos, pero sí siento como que me falta el aire, sí siento un poco de opresión en el pecho. Y ya cuando sale la prueba negativa en aquella ocasión, bueno, te curaste. Te curaste automáticamente. Muchos pacientes se han curado de y es cierto. Prueba. Y es cierto, porque además yo les quiero decir que a mí me sucedió lo mismo, y yo también percibía lo mismo, y ojo, ni siquiera es que estábamos sugestionados a tener la enfermedad, sin duda la información existía ya, y empezaba a ver estas situaciones, y de repente estás tan al pendiente de ciertos síntomas que empiezas a asustarte y empiezas a ver todo lo que tal vez ni siquiera es, y esa ansiedad que se va generando además. El que no haya estado encerrado en un cuarto pensando que está enfermo y que puede contagiar a su familia, a veces no entiende este sentir. O sea, porque una cosa es que te lo platiquen y otra cosa es que yo oía a mi hija atrás de la puerta y no podía salir a saludarla. Entonces, esos síntomas existen, y toda la gente que está aquí seguramente se ha enfermado o ha sentido los síntomas una vez a la semana, una vez al mes, 3 veces por semana, a veces diario, y todos estamos viendo esto, y es muy importante entenderlo para no generar pánico. Pero bueno, pasa ese momento, y ¿cómo te sientes de estar encerrado? ¿Qué se siente estar encerrado sin estar enfermo? Es un poco desesperante. También hay temor de la parte económica, también hay temor por la gente que depende de ti. No nada más en el sentido económico, sino también en el sentido médico, ¿no? Hay muchos pacientes allá afuera que tuvieron que interrumpir sus tratamientos, enfermedades que requieren cierta vigilancia, pero con
con el encierro, con la cuarentena en la que nos han sometido, pues han tenido que abandonar o aguantarse síntomas de enfermedades nuevas por el miedo de no acudir a algún hospital o algún consultorio en donde contraigan la enfermedad. Entonces, hay mucha responsabilidad, o sea, a mí me daba, a lo mejor soy yo, pero a mí me daba preocupación enfermarme, pero yo tenía la ilusa idea de que si me daba, me iba a dar una enfermedad leve y que yo iba a poder salir adelante rápido, ¿no? Y hasta pensaba, si eres de los primeros a los que les da en esta pandemia, pues tienes cierta ventaja si lo sobrevives, porque pues al final ya sales de la cuarentena rápido, ¿no? Claro, es un pensar que tuvimos muchos doctores, ¿eh? Ojo, decíamos, si nos enfermamos rápido y ya se nos quita esta idea, ojo, sin saber que íbamos a generar una inmunidad o no, y entendiendo la enfermedad como algo muy ligero, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero de repente empezamos a ver una enfermedad que hoy yo diría que, porque además cada día sale algo nuevo, cada día aprendo algo nuevo, y yo te diría, es una enfermedad que sale en muchísimas formas. Sí, sí. Y que no sabes cómo va a llegar. Sí, no, y clavándonos un poquitito más en lo que son los síntomas pueden ser desde dolor de cabeza, o sea, las personas pueden nada más sentir un poco de jaqueca, una situación de estrés, una mala postura también te lo puede dar, o sea, es un síntoma completamente inespecífico. Hay gente que no refiere absolutamente ningún síntoma, y están los síntomas nuevos que fueron apareciendo sobre la marcha, como la pérdida del olfato, que pensábamos que era algo anecdótico y resulta que es algo bastante prevalente en la enfermedad, hasta un 60%, ¿no? Pérdida del gusto, pérdida del olfato, las manifestaciones cutáneas fueron apareciendo paulatinamente los reportes de que, bueno, hay unas lesiones características en los dedos que pueden ir relacionadas a COVID. Fiebre, eso siempre se asumió que si te va a dar COVID en una forma severa vas a tener fiebre, ¿no? Entonces, aunque hay pacientes que no, y eso es muy importante, hay pacientes que tienen enfermedades severas y no pueden presentar fiebre. Sí, todo es un porcentaje. Desafortunadamente en la medicina no hay una ley y cada paciente es diferente y cada persona puede tener una receta, una combinación diferente de síntomas y en la misma familia puede haber una persona que le da una neumonía grave, que no se siente mal, pero que al momento de que checa su oxigenación está muy mal y nunca tuvo ningún otro síntoma antes de ese, ¿no? Entonces, ese es el problema muchas veces que la gente no cree que está enferma porque no se siente tan mal. Pero son los casos que desafortunadamente pueden acabar en tragedia, ¿no? A los doctores yo creo que nos pasa diferente. A los doctores el conocimiento es un arma de dos filos. Porque por una parte te hace estar mucho más alerta de estos síntomas, mucho más atento a cualquier manifestación, pero también te puede volver más paranoico o el hecho de que sepas que tienes criterios de severidad. O sea, mejor a un paciente que no los conoce, no le genera esa angustia y hay hasta menos síntomas de angustia, de falta de aire, de dolor en el pecho, no lo sé. Pero tú como doctor ves que de repente te toman tu primer tomografía y está pues, bastante fea, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Me está preguntando si vamos a hacer preguntas y sí vamos a contestar algunas preguntas. No sé si todas ahorita, pero yo voy a pedirle a Lalo que después me ayude a contestar todo este chat que hay un montón de preguntas. Hay preguntas, por ejemplo, dos cosas. ¿Te puede dar, o sea, si nada más tienes fiebre, puedes tener el virus? Sí. Sí. O sea, el virus puede... Si nada más tienes tos y no tienes fiebre, ¿qué harías tú? Claro. Y es bien importante, y por eso ahí dice el doctor John Meikle, que me está ayudando a contestarle a mucha gente, les dice, señores, si tenemos síntomas que sugieran esta enfermedad, que a veces la gente no lo sabe todos, pero si pierdes el olfato, si pierdes el gusto, son síntomas muy sugestivos y deberíamos encerrarnos. ¿Cuánto tiempo, Lalo? Mira, la recomendación es que cuando alguien tiene síntomas sugestivos, en este momento de la pandemia, ya no importa si tuviste contacto con alguien o no, porque el virus puede estar, desafortunadamente, en cualquier parte. Actualmente ya el recibir el súper parece paranoico, pero es una realidad. O sea, te puedo decir que más que en el hospital, muy probablemente yo adquirí la enfermedad a través de la gente que me ayuda aquí en la casa, que a su vez llevaba un mes de no salir de la casa. Entonces, la persona que me ayuda, lo único que hacía era recibir el súper o los medicamentos, ¿no? Y todos ya estábamos aquí en cierta cuarentena. Ella enfermó hace una semana previa a que yo me enfermara, pero desde el momento que supe que ella tenía el COVID, porque le hicimos la prueba a la señora, desde el momento que supimos que ella tenía la enfermedad, pues nos aislamos absolutamente y fue cuando
ya aparecieron después de la semana los síntomas. Entonces, cualquier síntoma en época de pandemia puede ser importante. Hay gente que nada más tiene dolor de cabeza, hay gente que nada más tiene las manifestaciones en la piel, hay gente que lo único que manifiesta es que perdió el olfato y nunca desarrolló otra cosa, y hay personas que nada más tienen fiebre. Pero ahí es lo importante de tener una valoración, aunque sea por telemedicina o aunque sea por teléfono. Es importante tener una evaluación médica, porque no toda la fiebre en este momento va a ser por COVID. Siguen existiendo las otras enfermedades, siguen habiendo casos de apendicitis, siguen habiendo influenza. Todavía nos tocó con influenza a personas que tuvieran las dos infecciones al mismo tiempo, ¿no? De acuerdo. Oye, a ver, aquí hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas, entre ellas, me gustaría decir, me dicen, bueno, entonces tú tienes aquí el contacto. ¿Qué pasaría, Lalo, si tú, inmediatamente que sabes que tuviste el contacto con esa persona que enfermó, te hicieras la prueba y saliera negativa? Pues, lo más probable es que cuando acabas de tener contacto con una persona que está enferma con el virus, pongamos el ejemplo de que alguien ya tiene un diagnóstico, tiene una prueba positiva, y tú, por X, Y, Z, fuiste a visitar a esa persona y asumimos que tuviste un estrechón de mano, un abrazo, lo que sea. Inclusive, tocar las cosas que esta persona pudo haber tocado antes te puede contagiar el virus. Si te hacen en ese momento a ti la prueba, evidentemente va a salir negativa, porque el virus necesita cierto tiempo para irse reproduciendo, ¿no? Es por eso que las personas pueden durar asintomáticas, pero ya en desarrollo de la enfermedad, hasta 15 días o hasta 3 semanas hay algunos reportes, ¿no? Entonces, de acuerdo. Es importante que si todos han estado, bueno, en esta época, por eso es que se hace la insistencia de que todos estemos encerrados, porque no sabes si en el camino a tu trabajo estuviste en contacto con alguien que tiene el virus y tú ni por enterado estabas. Ok, entonces ese es un no. Entonces, aislarte y tienes normalmente que esperar a que haya síntomas. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos cirujanos que se están conectando. Creo que queremos a los cirujanos aprender mucho. Está muy bien, ¿no? Está bien, ¿no? Los urólogos ahí. Hay urólogos, no, pero espérate, quiero decir que John Mikel ya es su experto porque ha estado en todas y me ayuda a contestar el chat y le agradezco desde aquí. Pero también están un montón de cirujanos amigos míos por ahí que los estoy viendo. Saludos a todos. Y sigamos platicando un poquito de esto. Entonces, si no tuviste ese contacto, salió la prueba negativa, ¿te seguirías aislando o no, Lalo? Eso es responsabilidad y es algo muy importante. ¿Qué hay que hacer? Definitivamente lo responsable para evitar el contagio a más personas es aislarte. Pero además, ya si lo quieres ver de la manera egoísta, también te conviene aislarte porque tu sistema inmunológico va a estar trabajando en tratar de defenderte de esta infección que se está gestando. Si tú te sometes a una nueva infección, si tú te sometes a estrés, si tú te sometes a cosas que afecten tu capacidad de defenderte, a tu sistema inmunológico, evidentemente vas a tener muchas más posibilidades de tener una enfermedad más grave. Esto es teórico, pero está demostrado con otras enfermedades. El estrés afecta definitivamente la capacidad de defenderte ante muchas infecciones. Entonces, es importante, tanto por una actitud ética y responsable con la sociedad, aislarte, hasta por egoísmo si te quieres proteger un poquitito más, ¿no? Oye, hay una persona que me dice aquí, ¿cuánto tiempo después de que tienes contacto con el virus, por ejemplo, debes de seguir aislándote o estar en contacto si no tienes capacidad de hacerte, por ejemplo, pruebas de PCR consecutivas? ¿Cuánto tiempo le dirás a la gente? Porque de repente alguien aquí dice, aquí, mi mamá dejó de oler y de repente ya huele, ya puede salir a la calle, ¿cuánto tiempo le dirías? Ok, si la pregunta es que si no has desarrollado síntomas y estuviste en contacto con alguien, pues son 15 días así como lo... No, pero más bien, si tienes síntomas, pensando en que ya tuviste esto y la libraste más o menos, y tuviste pérdida del olfato, que es algo muy característico, pasa esa pérdida del olfato, que es tu síntoma clave, ¿cuánto tiempo le dirás a un paciente si no tiene la capacidad de hacerse una PCR o 2 PCR seriadas para que pueda salir a la calle? Esto es algo que también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Originalmente nos habían recomendado que fueran igual los 15 días, después hubo reportes de que a los 3 días las personas, si ya habían desaparecido sus síntomas y tenían alguna prueba negativa, ya era suficiente para que pudieran estar en contacto con el resto de la gente. Y después aparecieron reportes que no era tan correcto esto. Hoy por hoy lo último que he revisado es que con 10 días sin síntomas, en teoría los pacientes ya no deberían de ser tan contagiosos. Mi recomendación cuando alguien me lo pregunta es,
ok, puede que ya no seas tan contagioso, pero igual tienes que salir con tu cubrebocas, igual tienes que salir y lavarte las manos constantemente. Usa la protección porque nadie te garantiza que esto no pueda volverse a contagiar, pero eso lo podemos hablar porque hay evidencia más reciente que afortunadamente demuestra que probablemente la inmunidad sea pues muy prolongada, más permanente, y eso es una excelente noticia porque habla de que quedaríamos, los que ya tuvimos la enfermedad, protegidos para no volver a recaer, ¿no? O los que estuvieron expuestos a la enfermedad y ni siquiera desarrollaron síntomas, pues que desarrollen defensas que realmente los van a proteger, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahorita estos temas de inmunidad y de tratamientos y vacunas para más adelante, para irnos por un orden, en un orden a la plática. A ver, Lalo, cuando estudiaste medicina, ¿estabas preparado para vivir una pandemia? ¿La pensaste algún día? No, yo creo que todos los doctores, estoy convencido de que todos los que estudiamos medicina lo hacemos en cierta forma por vocación, porque te gusta. Muy pocos es porque alguien te insta a estudiar medicina. Todos es porque tenemos ciertas ganas de ayudar a la humanidad. Es como ese superhéroe reprimido que todos queremos liberar, ¿no? Entonces, sabes que cuando se presenta una situación así, hay muchas pláticas que yo había asistido a muchas pláticas relacionadas no precisamente a esta pandemia, pero cuando surgió la de SARS, precisamente, cuando surgió ébola, pues, siempre estuvo la amenaza latente de un riesgo viral que pudiera ser una pandemia que afectara y que pusiera en riesgo la existencia de la humanidad, ¿no? Pero nunca lo has visto como algo real, siempre lo veías como algo de ciencia ficción. Y estamos viviendo una realidad que parece sacada de una película o de una serie de un thriller, ¿no? Sí, en diciembre te hubiera platicado que esto iba a pasar y nadie lo creería. No, aún en el Congreso, que fue a principios de este año, sabíamos que estaba ocurriendo, pero no pensábamos que pudiera tener los alcances que está teniendo. Lalo, ¿qué se siente estar enfermo de COVID? Nuevamente, miedo. En mi caso particular, casi no tuve tos. Lo más característico que tuve fue falta de energía. Te aturdes, no puedes pensar bien. O sea, muchas personas que a lo mejor tuve que ausentarme del trabajo, de contestar mensajes, de contestar llamadas, es porque en mi propia responsabilidad estaba consciente de que no era capaz de recetar bien a un paciente porque no tenía esa capacidad de pensar con fluidez. Esto lo he platicado con otros pacientes y es algo que se presenta con cierta frecuencia, ¿no? Cuando me toman mi tomografía se ve una imagen fea que posteriormente se fue extendiendo. Cuando me toman mis primeros laboratorios, yo como médico veo que hay ciertos criterios de severidad, pero que no justificaban acudir urgente al hospital a que me atendieran. ¿Quieres que pase la tomografía, las tomografías? Sí, nos podemos. Bueno, no sé si están en orden, tú me dices. Ok, la verdad es que déjame ver si logro ver. Estás en un retraso, pero a ver, tengo una primera tomografía. Según yo las puse en orden, pero bueno, tenemos aquí alguna tomografía. ¿Ya las ves? Vamos con un delay ahí para que tú lo veas, pero ahorita ya lo vas a poder ver. Descríbenos. Pues, esta es la primera tomografía. Creo que sí, porque me la mandaste a mí, me acuerdo. Sí, creo que esa es de las primeras. Ahí empezamos a ver una imagen para la gente que no está familiarizado con ver tomografías. Lo que se ve del lado izquierdo para ustedes corresponde al pulmón del lado derecho. Y esa imagen en el centro del pulmón, lo normal es lo que se ve como gris. Lo que se ve al centro de la imagen como blanco, que está como si fuera humo, como una imagen que nosotros como médicos llamamos de vidrio despulido. Esa es una zona de neumonitis, es el nombre correcto. Y lo que pasa es que ahí lo que está ocurriendo en el pulmón es que está llevándose a cabo una reacción inflamatoria, pero no como las típicas neumonías que te producen flema, que son productivas. Son imágenes que hablan de un proceso que se da en el tejido. Ese tejido se está llenando de sustancias que hacen, que normalmente están diseñadas para protegernos de las infecciones, pero que en este caso entorpecen el intercambio adecuado de oxígeno a nivel de los pulmones, ¿no? Si vamos a las siguientes tomografías. A lo mejor no... pero vamos a parar ahí porque yo quiero hablar de ese punto porque yo recuerdo cuando nos mandas un mensaje personal y nos dicen, amigos, estoy enfermo de COVID. Y nosotros nos asustamos, Lalo. Nos asustamos porque eras, para mí,
el primer doctor directo. Ya había oído de alguien, pero no es tan directo. Entonces, para mí eras mi primer amigo enfermo. Y para mí, tú sabes perfectamente que te amamos 1000 veces. Habías un día que no nos contestábamos y estábamos preocupados por ti. Pero me acuerdo que me decías y describías ese día cómo te sentías. ¿Me puedes describir qué se sentías? Porque dijiste alguna cosa característica que si no te la recuerdo. Pues a lo mejor me la recuerdas, pero sentía una opresión en el pecho, pero no es la típica opresión de igual una infección de vías aéreas. Lo tuve en la experiencia de tener alguna infección a lo largo de la vida, ¿no? Esto es diferente. Esto es una sensación de que cuando respiras profundo algo te quema. No sé si todas las personas lo puedan experimentar de la misma manera, pero para mí era algo que me limitaba el respirar profundo porque había un dolor interno característico como cuando haces ejercicio y te duelen los músculos, pero eso yo lo sentía en el pecho, ¿no? Automáticamente me checaba mi oxigenación, porque como médico lo que más me interesaba es que mi oxigenación no estuviera afectada por esto que estaba pasando en el pulmón. Y me tranquilizaba el hecho de que sabía que estaba arriba de 90, ¿no? El estrés viene cuando pues tienes fiebre que no cede, y tomas la medicina para la fiebre y no cede, te tienes que meter a bañar para que se te baje la fiebre y te dura 1 hora el hecho de que te baje la fiebre. Y estás contento porque ya la fiebre ya está en 38.3 en vez de tenerla en 39.7 o 40, ¿no? Y dices, no, bueno, ya la hice, ya nada más es 38, ¿no? Te sigues sintiendo fatal, pero ya no te sientes que te estás muriendo, ¿no? Y el terror viene cuando estos síntomas, tú haces todo lo que médicamente puedes hacer en esta etapa de la enfermedad, y a pesar de todos los esfuerzos, y a pesar de ser alguien pues, que no tiene ninguna enfermedad de base, a pesar de ser alguien relativamente sano, pues no vas mejor. Y tu idea automáticamente es, voy a acabar en el hospital. Y si acabo en el hospital, muy probablemente voy a acabar intubado, porque si yo ya tuve que llegar al hospital, es porque con los recursos que tengo aquí en la casa, que tenía hasta oxígeno, claro, porque aquí no lo logré controlar. Y eso es importante decirlo porque por eso también me importaba tomar esta visión tuya, porque es la visión diferente de un paciente. O sea, tú, ni siquiera yo creo que me sentiría en la capacidad de autotratarme como inicialmente lo hiciste tú, con esos recursos que tú tenías a la mano. Pero me acuerdo mucho que decías que te tenías que acostar boca abajo, Lalo. ¿Para qué? Esto fue una de las observaciones tempranas en las personas que en Corea fueron los primeros médicos que atendieron a los pacientes. Esta es una posición que desde hace muchos años se utiliza para reclutar pulmón, para reclutar alvéolos, así le llaman los intensivistas. ¿Qué significa eso para la gente que no entiende? Exactamente, lo voy a explicar. Es que cuando tú cambias esta posición, a los pacientes les optimizas un poco la proporción de la sangre que necesita ser oxigenada con el aire que le llega a esa superficie en donde puede darse ese intercambio de gases en el pulmón, ¿no? Entonces, esta posición boca abajo, que en medicina se llama prono, es de las medidas que ha demostrado contundentemente ayudar a una recuperación de los pacientes, ¿no? Yo me atrevería a decir que mucho más contundente que cualquier medicamento que hayan sugerido hasta ahorita que pueda funcionar para ayudar a la recuperación. Y sí lo sientes, o sea, al principio piensas que es choro, de verdad, aún sin necesidad de dormir, te pones boca abajo y mejora mucho la dinámica de tu respiración, ¿no? Esto fue una de las... Ya traías oxígeno en ese momento, obviamente. Y además te acostabas boca abajo y referías que mejorabas. Y eso me acuerdo mucho porque, a ver, nosotros como médicos entendíamos ya esta situación del prono, pero era muy interesante verlo en un paciente fuera del contexto hospitalario o en una terapia intensiva, que dijera, y asegurabas tú en un mensaje que me dabas, me decías, es que acostándome boca abajo siento que respiro más, mucho mejor. Y de repente me acuerdo que al día siguiente te hablábamos y te preguntábamos cómo estás y me decías, es que creo que no pasaba la noche. Sí. Eso ocurrió, hubo una noche, me acuerdo perfecto. Bueno, ojalá te pudiera decir me acuerdo perfecto. No, la realidad es que esa noche hasta te puedo asegurar que no podía yo conmigo mismo, ¿no? O sea, no tenía mucha noción de lo que estaba ocurriendo, tenía fiebre altísima, tenía opresión en el pecho, mi saturación bajó, pero se mantuvo en 90, estábamos como en la rayita de decir,
Que esa es una pregunta que dice la gente. ¿Cuánto es el nivel de saturación mínima? ¿Y les recomiendas tener un oxímetro a la gente hoy en día si pueden tenerlo? Hoy en día es tan importante tener un oxímetro como tener un termómetro. Y más con esta enfermedad. Yo le puedo decir a las personas que si tú escuchas los pulmones con tu estetoscopio de un paciente con COVID, muchas veces no vas a oír una diferencia con un paciente sano. En esta enfermedad la auscultación no está siendo tan útil como la medición directa de la oxigenación, ¿no? Directa puede ser a través de estudios de laboratorio o con el oxímetro, que es un aparato, es un gran invento que tenemos, que manifiesta de una forma más o menos exacta cuál es la cantidad de oxígeno que que está siendo concentrada ahorita en tu sangre, ¿no? Entonces, tener un oxímetro es ahorita fundamental. Desafortunadamente, como todo, pues son recursos que se han ido agotando, van saliendo, se van haciendo disponibles para muchas personas, pero no hubo momentos en el que la gente no podía comprar porque ya estaban agotados. Ahorita creo que ya hay cierta disponibilidad de oxímetros. Si tú eres un paciente sano, si tú no tienes ninguna enfermedad pulmonar ya de base, tu oxigenación en la Ciudad de México tiene que ser arriba de 90. A nivel del mar, a nivel de ciudades con no tanta altitud como la Ciudad de México, lo ideal es tener una oxigenación de 94. Pero ojo, no quiere decir que si tú tienes 92, estás perfecto y ya la libraste. Si tu basal, o sea, tu oxigenación antes de estar enfermo, siempre fue 98, 97 y te baja hasta 90, eso ya habla de una severidad en la enfermedad. Y aunque no tengas síntomas claros respiratorios como mucha tos o flemas, esto casi no da flemas en la mayoría de los casos, sería aconsejable que tuviéramos un estudio de imagen de tu pulmón para estar seguros de que no estás teniendo una neumonía que nos pueda sorprender y nos puedan agarrar las prisas y no podamos tener los recursos para atenderte como deberías, ¿no? Lalo, esa noche que estás pasando, ahorita vamos a contestar varias preguntas aquí. Hay gente que pregunta que cuánto tiempo dura la fiebre. Bueno, es variable. Esto es muy variable, hay que entenderlo. O sea, alguien dice que 1 día y medio. ¿A ti cuántos días te duró la fiebre? No, hay gente que le dura un día así contado, y al día siguiente ya están como sin nada y están perfectos, ¿no? La persona que fue la que me contagió aquí en la casa, ella duró 2 o 3 días con fiebre y después estaba prácticamente como si nada, un poco de dolor de cabeza, pero le dio una forma benigna de la enfermedad, ¿no? Exacto, porque además puede ser que sea más grande que tú, tenga más comorbilidades, quiere decir, enfermedades como diabetes, hipertensión, y tú, sin nada de eso, hiciste una enfermedad más grave, y eso es lo que nos preocupa a todos, porque no sabemos quién va a ser y qué personaje va a ser el que debute con algo tan grave. Sí sabemos que si eres hipertenso hay más posibilidades, que otras, la obesidad es muy importante en este momento, ya hablaremos de este tema muy importante en los siguientes días, pero qué otras cosas, o sea, ese es el miedo, ¿no? O sea, qué otras cosas te exacerban esto, y también entender, ojo, puedes no tener nada y estar mal, ¿no? Exactamente. Tú puedes no sentirte tan mal, y hay datos que tú no puedes percibir a veces, y que objetivamente la visualización de la oxigenación de tu sangre, la temperatura y pruebas de laboratorio te pueden dar un parámetro más exacto de qué tan peligroso es que tú hayas contraído la enfermedad o cómo la estás desarrollando, ¿no? Muchas personas no tienen síntomas y cuando les tomas las pruebas de laboratorio ves ciertos criterios que son, pues, de mal pronóstico, tal cual, así se les conoce, ¿no? A mí algo que me apanicaba era precisamente que tenía ciertos criterios de mal pronóstico. Uno de ellos es una prueba que se llama ferritina, ¿no? Que se ha asociado que cuando la tienes elevada, pues incrementa en un porcentaje importante el riesgo de mortalidad. ¿Por qué te mueres cuando tienes COVID? ¿De qué se mueren las personas que tienen COVID? Pues se ha visto 2 cosas que yo quiero recalcar. Una, por una brutal respuesta de tu cuerpo de forma inflamatoria, tratándose de defender el virus. Al final de cuentas, lo que te acaba matando es tu propio sistema inmunológico al generar lo que llamamos tormenta de citocinas, que no es otra cosa más que liberar muchas sustancias que en su origen están diseñadas para protegerte, pero que cuando se liberan de forma exagerada, te matan. Lo hacen condicionando, pues fallan muchos de tus órganos, ¿no? Los pulmones, el corazón, los riñones. Es a esta respuesta de citocinas a la que le tenemos tanto miedo cuando vemos un paciente que empieza a deteriorarse, ¿no? Y la otra, que fue descrita con mayor profundidad después de que se describió la tormenta de citocinas, es la aparición de múltiples
microcoágulos. Microclotting es como le llaman las personas que lo describieron por primera vez. Esto es que tu sangre está haciendo coágulos en cualquier parte de tu cuerpo, predominantemente los pulmones, porque allí están los vasitos más chiquitos, al igual que puede ocurrir en los dedos, ¿no? Por eso es que hay muchas de las manifestaciones pueden ser evidentes en los dedos, ¿no? Las manifestaciones. De acuerdo. Y es por eso, por estos pequeños coágulos que se están haciendo. Entonces, parte del tratamiento precisamente es protegerte de estas dos complicaciones que son las que más se han relacionado a temas de muerte, ¿no? Evidentemente, pues con la consecuente falla cardíaca, falla renal, falla orgánica múltiple, que bueno, como médico, mientras estás viendo tus enfermedades, tus resultados y tu evolución, pues no puedes sacar de la cabeza que puedes llegar ahí y francamente da miedo, ¿no? Da mucho. Oye, relacionado a esto, me dicen, hay que tomar anticoagulantes, aspirina, porque están preguntando ahorita, y eso es muy importante entenderlo, sí o no, y por qué rápido, así como para no meternos mucho en líos, porque esto es muy personal, pero ¿qué dirías a la gente? ¿Hay que tomar algo? No todos los medicamentos están indicados para todos los pacientes. Lo que hay que tomar es el consejo de un médico que te asesore en cuándo tomarlos, cuándo no tomarlos. El tomar aspirina, si no lo requieres y tienes algún antecedente de úlcera, de alguna cirugía reciente o de lo que sea, puede ser contraproducente. Además, no hay estudios todavía que avalen el uso de aspirina de forma profiláctica para COVID, ¿no? Lo que sí hay son estudios que si tú ya tienes una forma severa de la enfermedad, no te vamos a dar aspirina, te vamos a dar otro medicamento, heparina, una anticoagulación profiláctica en forma, pero ya hay un estándar de cómo se deben de dar estos medicamentos. La sugerencia es a la gente, por favor, no se automedique y de verdad creo que siempre va a haber un médico que esté dispuesto a darles un buen consejo y sin importar la especialidad, ¿no? Y creo que todos como médicos sabemos nuestras limitantes y hoy por hoy hay personas que se dedican a cosas completamente diferentes, pero que se han empapado tanto de COVID, que es una enfermedad que hoy por hoy puedes tener un consejo de cualquier médico que esté disponible para ti en ese momento, ¿no? No es... Sí, sabiendo nuestras limitantes puedes orientar en algún punto, ¿no? O derivarlo a alguien. Y ojo, es un momento histórico y ese momento yo veo a mucha gente de mis compañeros y amigos ayudando sin ningún interés. O sea, y se los digo porque todos es un problema general y entendemos que hay gente que a veces a mí me ha contactado a través de las redes y tratas de dar un buen consejo y si no derivarlo a alguien que pueda ayudarle en ese momento, pero tenemos esa a veces capacidad de identificarlo. Por eso mejor contáctenos y busquen a sus médicos, ¿no? Sí, no, y dentro de las respuestas, de las preguntas que están haciendo en el chat, me comprometo a irles resolviendo muchas de las dudas. Hay algunas cosas que están surgiendo más como resultado de, pues hay que llamarlo así, chismes, mitos, fake news, sí, que no tienen un aval científico y son muy peligrosos, ¿no? A ver si tocamos 2-3 al final de esto, pero quiero seguir en tu tomografía y después cómo vas progresando. Le voy a dar la siguiente. Creo que no. Ese es el delay natural. Sí, creo que esta es la... Deja ver si ya. Ahora lo vas a ver ya. Ahora sí. Tardar. Ahora sí. Esta siguiente tomografía, lo que se ve es que la imagen inicial de vidrio despulido se va extendiendo en más territorio. Ya no se ve tan denso, pero se empieza a extender. Esta es solamente una imagen, pero si viéramos el resto de la tomografía, que por cuestiones técnicas no es fácil ahorita verla, empiezan a aparecer nuevos focos de neumonía en el pulmón del otro lado. Entonces, cuando me toman esta, tengo 2 focos del lado derecho y tengo 3 focos, si no me equivoco, del lado izquierdo. Y es donde, pues, te cae en la mente que pues estás mal. O sea, que a pesar de que ya estás tomando la medicina que por protocolos deberías de tomar, que a pesar de que pues, no tuviste fiebre un día y tú pensabas que ya la habías librado. El mismo día de la tomografía, creo que fue el peor día durante toda la enfermedad. Y pues sí. Y obviamente te asustas más porque estás ante una situación donde ya no sabes si los síntomas correlacionan y la imagen se ve peor, pero además puedes verla mejor tal vez y de repente se sientes peor. Es correcto. Es correcto y pues te sientes indefenso. La verdad es que te sientes indefenso. Tienes el apoyo de los profesionales que te ayudan, que son tus amigos y que tengo que reconocer aquí, hacerle un reconocimiento público a la gente que estuvo a mi alrededor, aquí, a la gente
en mi casa, que estuvo conmigo apoyándome en todo momento, cuidándome, que si no hubiera sido por estas personas que para mí son lo más importante ahorita, pues yo creo que no la hubiera contado, porque pues, hubo un momento en el que yo no podía ni reaccionar, tenía fiebre, no sabía si estaba respirando bien o mal, y si no es porque hay alguien ahí al lado arriesgando su propia vida cuidándote, híjole, pues no la armas, ¿no? Pero también a mis colegas médicos, y en especial quería mencionar a Paco Moreno, porque es alguien que ahorita ha estado en el ojo del huracán, pero que es alguien que yo admiro muchísimo, es mi maestro de medicina interna, pero además lo puedo decir, es mi amigo y es un ejemplo que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Pero como él, también muchas personas alrededor, de compañeros médicos que con sus oraciones, con sus mensajes preguntando cómo voy, con su disponibilidad para ayudarme en lo que pudiera, híjole, la verdad es que es lo que te da para adelante, y sabiendo que tienes cosas que no hablan de que vas evolucionando bien, todas estas muestras de cariño, la verdad es que son las que yo considero que me curaron casi en el mismo porcentaje o hasta más que los medicamentos, ¿no? Wow, qué lindas palabras, Lalo, en serio, y es increíble y pues la verdad es que te rodeas de gente increíble. Tú eres una persona maravillosa en ese sentido, un gran médico, y hay gente que aquí como Gloria Isa que habla que tú sacaste a su mamá pronándola en un momento en una terapia intensiva, y la verdad es que ojalá alcances a leer lo que están diciendo aquí de ti, es increíble, y eso hace que seas una persona grande como médico, pero grande como ser humano. ¿Y a poco no esta enfermedad nos ha cambiado las emociones, los sentimientos y la percepción de otras cosas? Sí, definitivamente. Creo que con todo esto debemos de tomar muchas enseñanzas, los que tengamos o los que no hayamos padecido la enfermedad. Creo que esto nos debe de cambiar el chip, y debemos de estar conscientes de los verdaderos valores, de lo que realmente vale en la vida, ¿no? Creo que hemos estado inmersos en una sociedad que nos ha llevado hasta cierto punto en donde perdemos lo esencial, y creo que nos ha obligado este virus a recuperar parte de eso, ¿no? Al convivir con tu familia, al ver por los demás, la gente que desafortunadamente está más necesitada y que no te puedes quedar ahí indiferente ante todo esto que está ocurriendo, no nada más por el hecho de la gente que está enferma, sino por la gente que sufre la enfermedad en su economía, en su estado mental, en todo, ¿no? Creo que esto, como todas las experiencias dramáticas y traumáticas, pueden hacerte un mejor ser humano, o desafortunadamente puedes sacar no necesariamente lo mejor de ti. Tristemente, pues también ves la otra cara, ¿no? Ves la gente que no. Totalmente de acuerdo. Oye, Lalo, tercera tomografía que tengo y última en este momento. En ese momento de la enfermedad, ¿cuánto tiempo llevabas? ¿En qué momento estabas? Creo que ahí era el día 10 más o menos. Como ves, desde que me toman la primera hasta esta, pues la neumonía ahí seguía, ¿no? Y te digo, hay otros focos que no se ven, como que ahí vemos específicamente la evolución de uno de los focos neumónicos. Pero bueno, había ciertos criterios que te hacían ver que las primeras zonas que ya habían estado inflamadas, pues ahorita ya se estaban desinflamando, y clínicamente ahí pues no te sentías tan mal, ¿no? Entonces, sin duda. Esto aunado a las pruebas de laboratorio, que esas no te las hice llegar porque además confundirían, y además son cosas muy puntuales, pero y no creo que aportaran mucho para la gente que no sabe. La gente que sabe pues podría ser algún tema muy interesante hablar de marcadores y todo, pero es más específico. Pero hablando de esto, o sea, estabas en el día 10, ¿te ibas sintiendo mejor? ¿Seguía la neumonía? ¿No seguía? ¿Qué pasó? Hay gente que dice, ¿cómo te curaste, Lalo? Mira, yo tomé medicamento. En aquel entonces el protocolo adecuado, que esto ha ido cambiando, era el que más resultados había dado, era precisamente tomar hidroxicloroquina y acitromicina. Ojo, este es un tratamiento que requiere de una supervisión estricta y estrecha de tu corazón. No cuento con un electro porque es parte de mi chamba tener un electro disponible. Yo tengo un electrocardiograma en mi casa, ¿no? Entonces yo solito me ponía mis parches ahí, me tuve que rasurar para que no se me cayeran los parches y toda la cosa. Y me tomaba mis electros para saber si realmente la medicina no me estaba dando riesgo de caer en una arritmia letal, ¿no? Tomé ivermectina,
porque también acababa de salir un reporte que ya no era in vitro, pero ya en una práctica clínica ya podía ser útil para las personas. Y lo que sí les puedo asegurar que no dudé ni un segundo en aplicarme es heparina de bajo peso molecular, el famoso Flexane, precisamente por las complicaciones trombóticas, ¿no? Pero de todas estas medidas, la que se veía definitivamente que te ayudaba casi de inmediato era el prono, era el ponerte boca abajo durante el día o durante la noche, ¿no? Sin duda, y eso a mí me impactó mucho. ¿Por qué no fuiste al hospital antes o por qué no llegaste al hospital? Es una pregunta personal, no sé si esté acorde aquí, pero decías te sentías fatal. Sí, ¿Por qué no llegaste al hospital? Porque además llegaste en un momento donde no estaban saturados los hospitales. Sí, la verdad es que la enfermedad a mí me dio en un momento en el que yo hubiera podido agarrar un lugar y si hubiera necesitado estar en terapia intensiva, estoy seguro de que la gente a la que le hubiera confiado mi vida en ese momento, pues estaba perfectamente capacitada de tratarme de sacar adelante, ¿no? Fue un acuerdo en conjunto con el infectólogo porque mi saturación se mantuvo a un nivel en donde la podía mantener con los recursos que tenía en la casa. La única ventaja que hubiera tenido en el hospital en ese momento, pues hubiera sido nada más la atención del personal, pero todos los demás recursos, tanto de medicamentos como de oxígeno, como de eso, antes de llegar al tubo, los tenía disponibles aquí. Y por el miedo, la verdad, a infecciones nosocomiales, ¿no? Que esto, para la gente que no sabe, es pues que los hospitales son los lugares más cochinos del mundo. En cualquier país, un hospital tiene las bacterias más agresivas si te llegas a sobreinfectar. Entonces, el ir al hospital, además de que le iba a quitar el recurso a alguien que a lo mejor lo iba a necesitar, porque ya estábamos en esa cuerdita de que se iban a saturar los hospitales, también era por un sentido de supervivencia, de que no me hubiera querido infectar de alguna infección de estas que agarras en la terapia intensiva, que pues como tú y yo sabemos pueden ser letales, ¿no? Sin duda, y a ver, y eso es un punto que no debe retrasar esta información. Eduardo es experto, y al ser experto tenía muchísimos recursos que nosotros no tenemos, nosotros no tenemos en la casa, o yo por lo menos como médico ni siquiera las tengo, y no tengo el conocimiento cómo manejarme. Entonces, señores, esto que hizo Eduardo es algo excepcional y es un punto de vista muy como de especialista ya muy elevado. No lo hagan, hay que ir ante los síntomas de baja de oxigenación y de saturación, falta de aire, hay que ir al doctor, hay que ir pronto al doctor. ¿Les dirías que hay que ir pronto o hay que esperarse más? Hay que ir de inmediato, y si no vas, hay que asesorarse del doctor. Yo te puedo decir que a pesar de que yo tenía todo esto y tomábamos en conjunto las decisiones sobre mi salud, no las tomaba de manera unilateral, por lo que te digo que tampoco estaba yo muy lúcido y no iba yo a delegar esa responsabilidad en mi familia. Sí. Que pues imagínate qué responsabilidad cuando tú estás inconsciente que digan, pues sí lo llevo o no lo llevo, ¿no? Entonces, yo me apoyé muchísimo en Paco y entre los dos tomamos estas decisiones y como tú bien lo dices, pues tenía todos estos recursos aquí. El consejo para la gente es no retrasen el consejo médico. No, tampoco estoy diciendo que vayan corriendo al hospital porque eso tampoco es lo adecuado. Hay que valorar cada caso de forma individual. El hospital en donde nosotros estamos, como tú bien sabes, tiene un protocolo en el que están monitorizando muy estrechamente todos los pacientes con COVID. Se desarrollaron muchos programas que están ayudando muchísimo a tener un buen control y seguimiento de los pacientes en sus casas y únicamente llegar al hospital los pacientes que realmente lo ameriten, ¿no? Desafortunadamente, en este momento de la epidemia, pues la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, están saturados. Y créanme, me da muchísimo coraje ver que hay personas que todavía no creen que esto existe. ¿Por qué? Porque lo viví, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está sacrificándose allá en los hospitales, dejando de ver a sus familias, en las salas de terapia intensiva, arriesgando su vida por los demás, y sí es algo lamentable que la gente siga pensando que esto no existe, que la gente piense que pues, a ti no te va a dar, porque, ojo, ok, tal vez a ti no te dé, pero le puede dar a alguien que tú quieres, y créanmelo que ninguna ida, ninguna reunión vale la pena como para sacrificar el resto de la vida, ¿no? Ok, de acuerdo. Estamos dejando un poquito de nuestro presente, pero es para que exista un futuro. Entonces, a mí... Es bien importante.
Me encanta eso que dices porque lo hemos visto tanto, ¿no? Es que nada más voy a ir al súper, es que nada más voy a ir aquí con unos amigos a jugar fútbol. Eso es muy importante y queremos hacerlo entender a la gente. Hay una gran pregunta de un amigo mío, Manolo Morán, me dice, dinos la realidad, la verdad de lo que está pasando. O sea, ¿qué vemos nosotros? Vamos a ver. Entendemos que hay cifras oficiales y hay estas características. No quiero entrar en temas políticos porque no me interesa, pero queremos entrar en temas de poder ayudar a la gente a tener información. Me dicen, yo pensaba, alguien que está aquí, Manolo, me dice, que a estas alturas ya habría montañas de muertos o como esos videos que se ven desafortunadamente en otros lugares y no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Estamos ahí, está pasando. ¿Qué va a pasar? No hemos llegado, vamos a llegar. ¿Qué opinas tú? A ver, es una pregunta muy fuerte. Es muy fuerte, pero basta con ver las cifras. Y ojo, vamos a hablar de las cifras oficiales. De acuerdo, y así tampoco nos metemos en líos de si estamos, nos cae bien uno o otro. No. Que si no, la verdad es que no me voy a meter en políticos. Hablemos de oficialidad. No tengo la gráfica que me pasaste. Si quieres intentar compartirla, tú y la tienes, porque no sé si venía para eso, porque no la vi. Sí, pero bueno, pues esa fue la gráfica hasta el día de ayer, pero podemos hablarlo, nada más con comentarlo. Hablemos. Hoy por hoy, oficialmente, y esto acaba de salir en la conferencia de las 7 de la noche, en México se han registrado 54,346 pacientes con esto. Ok, de estos pacientes, el día de hoy se están registrando 2,713 nuevos casos. Es el día que más nuevos casos se están registrando. Venimos de que ayer hubo 2,414, hoy hubo 2,713 nuevos casos. Quiere decir que cada día se están enfermando prácticamente cada X minutos un paciente, ¿no? Pero lo más importante es el número de muertos que ya llevamos. Y si nos comparamos con el resto del mundo, llevamos cerca de, la cifra oficial es 5,666 muertos. ¿Ok? A estas cifras habría que sumarle las que se van a confirmar ya después de que se sumen las cifras de los hospitales privados. Hay una serie de cosas que, como bien dijimos, no nos vamos a meter en líos, ¿no? Pues estamos hablando de que es más del 10% de las personas que están infectadas las que se están muriendo. Esto sobrepasa Italia. Esto sobrepasa, híjole, países en donde la enfermedad les pegó durísimo. China. O sea, ya llevamos mucho más muertes que China, que se supone que fue el país al que lo agarró desprevenido. Entonces, esto es real. Ahora, no estamos viendo montañas de muertos en los camellones, pues porque también contamos con cierta infraestructura para más o menos ir manejando las cosas, pero es real que las casas funerarias están saturadas, es real que todos los hospitales públicos y privados, por lo menos aquí en la Ciudad de México, están a tope, y créanme, es real que existe, y han salido muchas leyendas urbanas de que si a la gente le quitan el líquido de sus rodillas, pero lo peor del caso es que la gente lo cree. O sea, parece absurdo para nosotros, pero la realidad es que mucha gente piensa que eso es real y que el líquido de las rodillas tiene algún valor en alguna parte del universo, ¿no? Yo hablaré con mi amiga Ana Serrano de ese tema, le vamos a invitar así, líquido de las rodillas en COVID. No es cierto, pero tiene temas muy buenos que vamos a hablar con ella. Pero fíjate bien, yo quiero decirte esto y es muy importante lo que estás diciendo. O sea, tú entonces me estás diciendo que estamos saturados en este momento. ¿Qué pasa cuando un hospital se satura? Y si podemos comparar con otros países, ¿cómo aumenta la mortalidad en ese momento? Y es importantísimo saberlo. Claro, pues si estamos en un momento en el que, inclusive yo puedo hablar con cierta tranquilidad desde el punto de vista de que padecí la enfermedad y mal que bien tengo anticuerpos. Pero como dice el mensaje que dijimos, si a ti, Pablo, a tu esposa, a tu familia, le llega a dar la enfermedad en este momento de la pandemia, es muy probable que ni con todas las palancas que puedas tener vas a encontrar una cama en un hospital y peor aún, vas a encontrar un ventilador. Y un ventilador no es una máquina que funcione por sí sola. O sea, que tú puedas fabricar y bueno, ya fabricamos 20,000 ventiladores. No, los ventiladores requieren de personal que lo sepa usar, que se llaman intensivistas, que son los verdaderos héroes de las películas en este momento, porque son las que se la están rifando durísimo y son los que realmente están salvando las vidas. Pero ojo, si te conectan a un ventilador, no quiere decir que te ponen un BiPAP, porque mucha gente los está confundiendo con los dispositivos externos, que en estos casos inclusive no están indicados en la mayoría de las veces. No quiere decir que vas a conectarlo y el aparato ya automáticamente te va a salvar. No, tienes que vigilar su presión, tienes que vigilar sus riñones. Muchos pacientes acaban en diálisis sin poderse mover
van consumiendo su cuerpo, pierden muchísimos kilos de puro músculo y despiertan, si logran despertar, que estamos hablando que 8 de cada 10 pacientes, según las estadísticas mundiales, si los intuban, se mueren. Entonces ese también era mi pánico, porque si yo acababa en el hospital y acababa intubado, tenía el 80% de posibilidades de morir, ¿no? Y ese 20% que lo logran salvar, no lo logran sacar bien. Muchos de ellos van a tener daño neurológico, central o periférico. O sea, muchas de esas personas no van a volver a caminar en meses si bien les va. O van a quedar con diálisis de aquí para adelante. O van a quedar tocados sus pulmones y no van a poder dejar de usar oxígeno por lo menos varias semanas después, o si no ya de forma indefinida. Pero también quiero que hablemos un punto. A ver, estamos hablando del lado grave y cuando ya enfermas, pero también hay que entender que hay muchísima gente que ya está o está infectada y que no sabemos. Entonces, estos porcentajes son complejos de leer. Inclusive para los países que hacen 50,000 pruebas por millón de habitantes como España o 40,000 como Italia o Estados Unidos, estaban teniendo que esta enfermedad no son esos grandes porcentajes, pero el problema es que entiendo, y tú quiero que lo expliques, ¿por qué guardarse entonces? Entonces, ¿para qué guardarnos si nos va a dar? Pero no queremos que nos den en este momento porque si no tendremos menos oportunidades. Y eso lo vuelvo a decir porque lo hemos dicho creo que en todas las pláticas, pero la gente lo sigue preguntando. O sea, ¿nos vamos a enfermar todos? Tal vez sí. Pero no es lo mismo enfermarte y tener una gran posibilidad de salir diciendo que este porcentaje de mortalidad no es un 5%, no es un 10%, tal vez es un 0.5% real si tuviéramos a todos los pacientes testeados y es muy bajita, pero si todos se enferman al mismo tiempo, ahora sí viene un problemón porque ahora tus probabilidades descienden mucho. Es que precisamente nuestro problema aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, es que somos si no es la ciudad más poblada, porque ya no me acuerdo si todavía somos el primer lugar en población mundial como ciudad, o si no una de las que tiene mayor población y densidad de población. El problema es que si todos nos enfermáramos al mismo tiempo, necesitaríamos 1000 veces lo que tenemos de recursos ahorita. Vamos a poner... Si ahora estamos saturados y tenemos un porcentaje de la población, mire, España se ha calculado con el número de pruebas 5% de la población infectada. Y el problemón y la mortalidad que llegaron a tener fue hasta, me parece, 30%. Sí. Y bueno, de estos pacientes que se enferman, otra cosa que es importante recalcar, en México, por ejemplo, son 11,394 casos de personal de salud enfermo. Es decir, terrible, que el 20% de los que se han enfermado son médicos, enfermeras, camilleros, gente que atiende a otras personas y está tratando de salvarles la vida a otras personas, ¿no? Entonces, lo grave de esto es que si el personal que se encarga de curar a otras personas cae, pues las personas que caigan más adelante no van a tener quien los cure. Así de sencillo. Imagínense que yo los tenga que tratar, señores. No, mejor Lalo. A Pablo intubándolos, no quieren eso. Pero ahí sí tengo más experiencia porque estoy constantemente en quirófano, pero no quieren que yo maneje el ventilador o no quieren que yo los medique. A ver, sin duda, es importante entenderlo. Hay muchísimos hospitales públicos en donde toda la línea de todos sus trabajadores, de todas las especialidades, está dedicada 100%. Y está dedicada, y entonces, obviamente, no es que los pobres doctores sean unos burros, sino que están ayudando y arriesgando también su vida. Y eso hace que la mortalidad también aumente, porque no podemos tratarlo a nivel de un intensivista. Y por eso es lo que les pedimos, y por eso abrimos este programa con este video diciéndoles, por favor quédense en su casa los que puedan, y los que no salgan muy bien protegidos. Salgan a lo mínimo necesario porque queremos controlar esta enfermedad, queremos esperar a tener mejores tratamientos, queremos esperar a tener mejores opciones y que los hospitales no se saturen porque ahorita no hay posibilidades. Y si enfermas hoy, en 15 días, quién sabe qué vaya a pasar porque va a estar peor. ¿Tú cómo ves la curva, Lalo? Ya llegamos a ese pico famosísimo que cada semana nos prometen. Y así digo cada semana porque no lo hago, sino que lo han dicho. Y ese hasta hay un chiste ahí ya circulando por internet que lo puedes leer cuando quieras. ¿Cuándo vamos a llegar si no sabemos cuántas pruebas tenemos? ¿Hay necesidad de hacer pruebas o no? Pues mira, aún con el modelo Centinela, no hemos llegado a ese pico si hoy hemos tenido el mayor número de contagios de lo que va de la pandemia. Entonces, supongamos que nuestra población está representada en ese porcentaje de pruebas que se han hecho. Tenemos hoy por hoy el mayor número de contagios y de casos registrados, y esos contagios no han ido a la baja.
Entonces, hasta que no hablemos de que ya nada más hay 3 pacientes, 4 pacientes nuevos reportados, no puedes hablar de que ha cedido ya la curva, ¿no? De que ya está tomando la enfermedad. Tristemente, hay que hablarlo como es, pues también hay mucha afección económica con todo esto. De acuerdo. Yo creo que estamos presionados en reabrir todo, pues porque la gente también, en su mayoría en México, pues vive al día, ¿no? Y tristemente, esa es la realidad. No todos pueden quedarse en casa por estas razones, pero créanmelo, los que lo pueden hacer, háganlo. Los que tengan que salir, protéjanse. Usen todo lo que esté en sus manos para protegerse. Y aún así, va a haber gente que caiga enferma. Pero no es lo mismo que sean el menor número posible de pacientes, porque van a tener más posibilidades de alcanzar una cama, de alcanzar el medicamento que requieren o de alcanzar en su momento un ventilador. Lo que dices de las pruebas, ¿se necesita hacer pruebas o no? En un escenario ideal, sí. Okay. En un escenario ideal, si tuviéramos todos los recursos y la... ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría si no tenemos tratamiento? Si no, quiero que le expliques a la gente por qué nuestra visión como médicos en el escenario ideal sería hacer muchas pruebas. Sabemos que, a ver, no estamos hablando de hacer a toda la población general. Pero, ¿qué opinas y qué cambiaría hacer pruebas y por qué cambiaría? Nada más así brevemente. Prácticamente el tener mayor noción de lo que está sucediendo realmente te puede también hacer tener mejor preparación de recursos, ¿no? Entonces, si ahorita estamos viendo un universo en donde han habido 5.666 personas muertas, podemos asumir que nuestro universo, nuestro global, va a ser ese número de muertos en este tiempo, ¿no? Pero si la realidad es que revisamos a más pacientes y tenemos más evidencia de que hay más enfermos de los que están reportados y se están incrementando el número de enfermos, tenemos que estar preparados para recibir, pues desafortunadamente, más número de muertos, ¿no? Entonces, una es tener una noción real de lo que está pasando para poder tomar las mejores decisiones. Y la otra es, porque va a llegar un momento en el que, pensando también en reactivar todo, va a ser necesario saber quién ya tuvo la enfermedad y quién todavía no la ha tenido. Porque aquellos que ya tuvieron la enfermedad puedes confiar en que tienen cierto grado de inmunidad y pueden ser los primeros que pueden llegar a reactivar una empresa, a reactivar la economía en general, ¿no? Atender a un grupo vulnerable como enfermeros en un hospital, tú como doctor tener menos riesgo para esos mismos pacientes y para ti, obviamente, y esa tranquilidad relativa que falta todavía cierta información como para tenerla clara, y eso es importante. Y en esto hizo mucho énfasis Paco, tener una visión real de quiénes son los verdaderos donantes útiles de plasma, que es una de las terapias que más ha ayudado en el mundo a que las personas críticas salgan adelante. Explícales rapidísimo, así, breve y sencillo, qué es una terapia de plasma y decirles que no se inventó en Puebla, ni en Monterrey, ni en ningún lado, sino que existe desde 1800 y fracción. Pero platícanos un poquito, así brevemente, qué es el plasma. Voy a poner un ejemplo que lo he puesto recientemente en algunos chats. La rabia. Si te muerde un perro con rabia, tu cuerpo tiene la capacidad de generar anticuerpos contra la rabia. El cuerpo, el sistema inmunológico lo hace, es sabio y lo puede hacer. El problema es que la rabia te va a matar mucho tiempo antes de que tu cuerpo tenga la capacidad de producir esos anticuerpos. Entonces, por eso la gente se moría de rabia. Cuando te muerde un perro con rabia, ya se diagnosticó que tiene rabia y todo, lo que te inyectan, esta famosa vacuna que se le pone al humano que lo mordieron, son anticuerpos que neutralizan el virus de la rabia. ¿Okay? Algo parecido es lo que se está haciendo con mucho éxito con el COVID. La gente que está grave, pues evidentemente no le está dando tiempo a su cuerpo de defenderse de la enfermedad y se van a morir. Entonces lo que se está haciendo es utilizar el plasma de las personas que ya tuvieron esta enfermedad, porque está rico en anticuerpos que van a neutralizar el virus y pueden darle tiempo a que la persona salga adelante. Prácticamente ese es como que un ejemplo, creo que fácil de entender para que la gente... Y por eso es importante, porque no, a pesar de que sabemos que hay gente que ha hecho COVID, también tenemos que ver esa calidad de anticuerpos que se están formando. No todos los forman, hasta donde yo entiendo, de una forma u otra, y hay gente que puede ser mejor donante que otro. Y en este momento, hoy estamos en México
baneados por alguna razón no entendible de poder hacer estas pruebas. Creo que ya hubo autorización a 3 pruebas, ahí hubo un comunicado oficial el día de hoy, pero todavía no se están realizando porque, bueno, ya nos dieron banderazo, ahora de aquí a que ya se pueden hacer en forma y tiempo, va a tardar algunos días. Pero creo que ya se está destrabando esto gracias pues a muchas opiniones y a mucha gente que estuvo abogando porque esto sucediera. Pero hoy por hoy, pues todavía no es una realidad, pero creo que es muy importante cuando ya estas pruebas existan para tomar decisiones en muchos sentidos. Pero ojo, hay que saber cómo interpretarlas y nuevamente vuelvo al punto de que lo tiene que hacer alguien que sepa, ¿no? De acuerdo. A ver, vamos a hablar de una noticia que ha causado mucho furor y esperanza en esta semana. Reportan una probable vacuna que empieza a estar pronto en una fase 3 de experimentación y eso puede ser algo muy alentador. Ojo, explícanos un poquito los tiempos que tú más o menos entiendes o prevés, sin que sea un compromiso. Y para que la gente también entienda estas noticias, porque se dan a diario y dicen, ya encontramos la cura en Israel y ya encontramos la cura en no sé qué. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿qué pasa con esa vacuna? La vacuna, aquí hay 2 tipos, hay 2 cosas muy importantes que deben de suceder para que podamos controlar la pandemia. Un tratamiento que cuando la gente ya está enferma realmente lo cure y no permita que caigan las formas graves de la enfermedad. Se han hecho estudios con hidroxicloroquina, que es el Plaquenil, con la acitromicina, con el Remdesivir, con el Caletra, con muchas terapias, pero hasta hoy, a pesar de las noticias, no ha habido una terapia que tú digas contundentemente, esto es lo que va a salvar a la humanidad, ¿no? Y la otra es una vacuna que a todas aquellas personas que no cayeron enfermas, pues las proteja para no caer en la enfermedad, como lo hemos visto en el resto de la vida, ¿no? Hoy es increíble que haya opiniones que sí. No es broma, tú le preguntas a algunas mamás, oye, si sacaran una vacuna para el COVID, ¿se la pondrías a tus hijos? Y todavía hay personas que dicen, no se la pondría, pero que se la pongan los demás para que mi hijo esté protegido por los demás, ¿no? Eso, digo, a estas alturas es lamentable con todo lo que estamos viendo que puede causar una enfermedad. Una sola vacuna y hoy tenemos crisis y una epidemia de sarampión gravísima y hoy tenemos otros problemas como la influenza que nunca se vacunan. ¿Cuántas veces te quedan tus vacunas ahí? Porque estás tratando de decir a las personas, por favor, vacúnese. Es que ni siquiera estamos haciendo negocio, además queremos proteger a la gente. Y es que no, mire, a mí me cayó muy mal la vacuna y me dio gripa horriblísima, pero no están pensando en que si te da una influenza puede acabar muertos. Exactamente, y eso va a pasar con lo mismo. Entonces sí, recientemente sacó una vacuna, una farmacéutica, una empresa de biotecnología que se llama Moderna en Estados Unidos. Y aparentemente la excelente noticia con todo esto es que está generando un tipo de inmunidad parecida o equivalente a las personas que han tenido la enfermedad. Quiere decir que la vacuna es muy eficiente, pero de aquí a que tengamos disponible esta vacuna de venta al público, por lo menos no va a ser antes del 2021. Y eso asumiendo que en México... Que vaya todo perfecto. En México, a pesar de que permitan que entre relativamente fácil, ¿no? Si no hay trabas de ningún tipo, esto no va a estar antes de principios del año que entra, y siendo muy optimistas. Importante recalcar esto, pero son buenos alentadores estudios. O sea, estamos contentos la comunidad médica porque además sería tiempo récord de hacer una vacuna en el mundo, en la historia de la humanidad. Y entonces este tiempo que para ustedes se les hará eterno, tal vez se habla y se dice que hacia finales del año puede estar ya como en proceso para poder empezarse a producir en las mejores condiciones. No significa que no vas a hacer, pero es muy esperanzador. Y con esto vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú el futuro próximo? Y a ver, quiero que seamos no fatalistas, sino optimistas. ¿Cómo vamos a tener que cuidarnos para vivir, para regresar a la escuela, para regresar a un trabajo, para regresar a las actividades diarias? ¿Cómo lo ves tú y cómo nos vamos a ir adaptando a esto? Porque nos vamos a adaptar y vamos a salir de esta. Sí, claro. Yo creo que como todo esto nos vino a cambiar la realidad en la que vivimos y vamos a tener que adaptarnos. Y el mundo va a ser del que se logre adaptar mejor. Así sucede, y así es la frase que se ha escuchado en otro tipo de eventos, ¿no? Vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que incrementar las medidas sanitarias personales y de higiene. Vamos a tener que vivir con este tema de usar el cubrebocas en ambientes que puedan ser peligrosos. Y eso va a durar todavía meses. Vamos a tener que hacer todas las actividades de forma escalonada, reiniciar a ellas. Y estas pruebas nos van a permitir hasta cierto punto tener confianza de que hay pacientes que ya tienen cierta inmunidad
hay personas que ya tienen cierta inmunidad y que van a poder andar un poquitito más libres que otras. Y esas otras que no tengan inmunidad, vamos a cuidarlas y de manera organizada hacer que antes de que esté la vacuna se expongan y si adquieren la enfermedad, pues que haya recursos para atenderlos y haya el menor número de personas complicadas o muertos posible, ¿no? Entonces, en el escenario que yo veo optimista, nos vino a cambiar, pero nos vino a cambiar también la forma en la que hacemos nuestro trabajo. Yo creo que se va a hacer mayor uso de las herramientas que hoy estamos obligados a usar, como la tecnología, como esto que estamos haciendo, las consultas virtuales, las valoraciones o el home office famoso para diferentes empresas, ¿no? Vamos a apoyarnos más en la tecnología, pero yo creo que también vamos a tener una marca que no quiero dejar a un lado, muy importante en la manera de valorar a nuestra familia, a los valores, a dar gracias de lo que tenemos. Yo creo que en la mayoría de las personas esto sí debe de dar un cambio radical en la manera en la que vivimos el día a día, ¿no? Creo que estábamos envueltos en una rutina que hoy por hoy vemos, nos cambió radicalmente, y hoy por hoy esta rutina pues no tiene que dar un equilibrio mayor en todo sentido, ¿no? Sí, sin duda el mundo cambia y a mí también es una cosa muy importante que quisiera agregar aparte a la parte fundamental de la valoración que tenemos de la vida y cómo ha cambiado, porque ahora ¿cuántos queremos abrazar a nuestros papás? ¿Cuántos queremos que sus abuelos abracen a los hijos? Y hoy no podemos hacerlo y es durísimo. Y ojo, lo estamos haciendo y lo estamos recomendando porque queremos que sobrevivan los más posibles. Queremos que la gente enferme lentamente para que tengamos más posibilidades o tengamos la opción, ojalá pronto, de una combinación de medicamentos que pueda disminuir este gran riesgo. Eso es importante. Pero por otro lado también es un llamado a la sociedad. Necesitamos darle la prioridad al sistema de salud. Nuestro sistema de salud está enfermo hace muchos años y hoy está gravísimo. Y hoy nos estamos dando cuenta que eso es una situación fundamental. A veces se pasan millones en un evento deportivo que puede durar un mes y que sí reactiva la economía, pero hoy sabemos la importancia de formar médicos correctamente, de tener hospitales, de tener insumos, de tener cosas y hoy estamos valorando la vida. Yo creo que esto sin duda nos tiene que cambiar para bien como sociedad y afortunadamente nos pasa en el momento en donde la tecnología nos da herramientas para que mucha gente haga home office, para que mucha gente... Ya no vamos a usar corbatas. Ya no. ¿Quién va a usar? Ya no es correcto estar usando trajes probablemente, porque cada cuánto mandas ese traje a la tintorería, ¿no? Y entonces tenemos que ver que vamos a tener que cambiar, pero vamos a tener que ser mejores personas. Sí. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que ahorita la quiero retomar, que dice, pues valorando un poco todo esto del personal médico, del personal de salud, que la salud no lo es todo en la vida, pero sin salud lo demás no es nada. Wow, me encantó. Y la vamos a guardar ahí como porque es una gran frase que nos queda. Y cierto, o sea, la salud es un estado que no estamos alertas de él hasta que no la perdemos, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a preocupar. Y es momento de darle la prioridad a las cosas importantes y de juntos exigir también, y por eso estamos hablando y hablamos de cosas que a veces a la gente le molestan o le incomodan. No estamos en contra de nadie, ni de un gobierno, ni de nadie, ni de los manejos, ni de si la información es cierta. No, estamos a favor de que tengamos el mejor tratamiento y las mejores formas para que más gente salga adelante, porque para nosotros como médicos no importa la política. No importa eso, no tenemos ningún interés, ni tú ni yo, por lo menos que yo sepa que tú no lo tienes. Y lo que te quiero decir es, para nosotros importa formalmente un paciente, que la gente sobreviva, y es por lo que desvivimos y arriesgamos todos nuestra vida. Así es, y esa es la vocación y creo que lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo amor y con muchísimo miedo. Exacto, y es importante que lo entendamos, estamos todos aprendiendo y tenemos miedo, y así que por eso hacemos un llamado a la gente que se siga cuidando mucho, que entienda que esto es un proceso que va a durar mucho tiempo, que cuando nos digan que salgamos, tenemos que entender que todavía vemos muy lejos, yo veo muy lejos y distante, que todavía este incremento de casos que se tiene que mantener por un tiempo, y nos pueden pasar a 2 puntos que ya habíamos hablado en otro tema y en otro con la doctora Sandra López.
nos podemos quedar ahí estancados mucho tiempo si seguimos en las calles, si seguimos haciendo cosas no necesarias. Entendemos que tiene que jalar a la gente y hay que proteger a la gente que más necesita y más tiene que salir. Los demás, no salgamos a reuniones, hagámoslas por Zoom, hagámoslas por estas plataformas hoy que son diferentes y nos van a ayudar, porque necesitamos ayudar a que esto mejore y darle tiempo a nuestros hospitales, desahogarlos para que pronto podamos seguir atendiendo a más pacientes y menos muertes existan. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Lalo, pues creo que, no sé si quieras dar algún dato así final, así como, porque además, mira, es el live más largo que llevo, pero además hay un montón de gente conectada. Y lo que te quiero decir es que me encantó estar contigo y fue una plática súper a gusto. Tu visión de doctor y paciente, ¿te hizo sentir esta enfermedad o crees que te hizo sentir esta enfermedad diferente? ¿Crees que tu experiencia esté sirviendo para que alguien no sufra y no se espere a tener al familiar enfermo o a alguien muerto cercano para entender? ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, quiero que hagamos una gran conciencia final. Yo creo que lo que quiero que quede de aprendizaje de todo esto es que nadie tiene la certeza de que le va a dar una enfermedad leve o grave. Esto es una ruleta rusa y nada más hay que tomar las precauciones necesarias y asesorarse de verdad por las personas que saben cómo manejarlo. Siempre va a haber alguien dispuesto. Y yo ofrezco también inclusive que si alguien necesita cualquier cosa, como lo hice desde antes de que yo me enfermara, pues yo sí lo hice manifiesto, que de verdad cuenten conmigo porque desafortunadamente no voy a poder darme abasto para atender a todas las personas que se puedan, ¿no? Pero yo de corazón lo digo y sé que como yo lo están diciendo todos mis compañeros médicos y muchísima gente está en la mejor disposición de ayudar ahorita, porque esto es lo que nos hace valer como humanidad, ¿no? Entonces, quiero que la gente se quede como que hay que respetar la enfermedad, que hay que atenderla, que hay que tener esperanza, pero también hay que tenerle respeto, ¿no? Y me gustaría que se quedaran con la idea de que, pues, esto es un gran obstáculo, es un trago amargo para toda la humanidad, pero de esto vamos a salir siendo mejores personas, por lo menos en algún aspecto, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente, Pablo, por la invitación y le agradezco a John Miquel, nuestro community manager, que está respondiendo. Está increíble. Ya luego John Miquel y yo haremos algo muy importante, pero quiero decirte, gracias a todos los que están conectados. Vamos a seguir creando. Tengo una plática que no traigo ahorita las presentaciones porque me hicieron algunos cambios de fechas, pero vamos a hablar de obesidad en este momento. Es súper importante. Y eso voy a hablar con la doctora. Bueno, ya les dijimos, a ver, tú es su amiga tuya. Exacto. Tú preséntala. ¿Con quién? Con la doctora Gabriela Martínez. Eso, muy bien. Con Gaby Martínez estaremos hablando. Es experta en este tema de obesidad. Y hablaremos de diabetes y hablaremos de obesidad, que es muy importante. Y es una gran doctora, más simpatiquísima. Nos va a dar mucha información y estaremos echándonos ahí un tú a tú en el manejo de la obesidad, que a mí me fascina y me encanta también ese tema. Y hoy es una de las causas más importantes. Voy a parar tantito y regreso al final contigo, Lalo, para despedirme. Pero fíjate, tuvimos una dinámica con las enfermeras que les volvemos a agradecer todos y donde nos pusieron todos sus experiencias de ser enfermeros y les íbamos a regalar un libro. Sandra Guandulain, también estuvo Solecito Gaspar, estuvo aquí y ahí está en la página publicadas. Mira, Juanita, que la queremos muchísimo y ella es así como nuestra maestra y nos regaña. A mí me regañaba todas las veces, hasta hoy, creo que hasta ayer me regañó una vez más otra vez, pero la quiero y le agradezco todo lo que nos ha enseñado. Y seleccionaron los mismos enfermeros que estuvieron con nosotros, el mismo Carlos la semana pasada, seleccionaron a los ganadores y la primera ganadora es Leslie Estefanía, quien tiene esta linda historia. Los invito a que en mi página la sigan, la voy a repostear para que la pongamos y la vean, y donde nos habla de qué importante y para qué, cómo fue su experiencia de ser enfermera y por qué es enfermera. Pero también tenemos a una segunda ganadora que es Angie PB, y son los 2 libros que había prometido. Pero voy a regalar más porque se me antoja. ¿Tú no quieres regalarles un libro a una enfermera, Lalo, o qué? Sí, perfecto. Órale, ya está. El tercero que lo va a regalar Lalo es Angie Bell Áviles, ¿te parece? Y nada más contáctenme esas 3 personas conmigo y yo voy a regalar un cuarto. Lalis Locura, que además me gusta su nombre, está padre. Creo que además estaba por aquí conectada, creo que la vi pasar por ahí. Todos ustedes, si me contactan, vamos a darles un regalo. Y si consigo otros médicos que estén por aquí que quieran patrocinar un libro, les regalo a todos los que hayan comentado hasta hoy. Pues si no, ahorita se me va a soltar así, vaya biblioteca que vamos a manejar. Pero ahí voy a comprar. Es más, al community manager John Miquel le voy a decir que regale un libro. Entonces, ya lo comprometí desde todas esas preguntas que quedaron ahí en el aire y en el chat, que veo que hay muchísimas, voy a tratar de irlas contestando en la medida de lo posible,
porque hay algunas muy interesantes, pero por cuestiones de tiempo y de estar atento a la plática, pues no, de repente no te puedes desviar a... Exacto, y además son muchísimos. Y te quiero decir una cosa que te lo voy a remarcar en serio. Vaya cantidad de mensajes increíbles que tienes. Y no te lo digo porque no se lo he dicho a mucha gente. Es impresionante la cantidad de grandes mensajes. Lo que hablan de ti como un gran ser humano y un gran médico, Lalo. Gracias por estar aquí, gracias por ser mi amigo, gracias por haberme compartido tu enfermedad y haberme preocupado. Desgraciado que no me contestaste una mañana. Yo estaba súper angustiado. Creo que fue la mañana fatídica de la noche en la que pensé que ya no la armábamos, ¿eh? Bueno, pero duérmete con tu celular, por favor, para que nos avises. Te agradezco la plática y vamos a estar contestando más mensajes. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en YouTube. Vamos a subir el video a YouTube en las siguientes horas para que lo puedan compartir. También está en la página y se queda guardado porque ahí me preguntaban. También estamos siendo más críticos en Twitter, que ahí nos desbocamos un poquito más y somos más agresivos. Y en Instagram, pues es la parte bonita, ¿no? La parte así que queremos ver todos, ¿no? Y pues bueno, Lalo, muchísimas gracias. Buenas noches. Voy a mandar a la otra. Acabando esto, te vuelvo a contactar para despedirnos tú y yo personalmente. Señores, gracias a todos por estar con nosotros y los espero pronto. La próxima semana les estaré anunciando el tema porque hubo algunos cambios, pero vamos a tener pláticas fenomenales que espero les estén gustando y les estén sirviendo, porque lo que queremos es informar de una forma fácil para ayudar a uno solo, que nos crea, que nos oiga, que nos escuche y poder hacer y cambiar una sola vida. Ese es nuestro objetivo y por eso estamos aquí, y es un trabajo extenuante, pero vale la pena, y esa es pues la parte que podemos hacer desde aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. A ti, Lalo.